Pues yo quiero hacer un link contigo. Cuando tú has hablado muchas veces de esa infancia tuya, de ese crecer en el agua, en el barco, en el velero con tu papá o que tu mamá y tu familia, que tú muchas veces has dicho cómo te sostenía esa agua durante temporadas enormes, pero al mismo tiempo como el cielo y el aire te abrazaban y que fueron como elementos que te cruzaron toda la vida y que de una manera intuitiva y sin buscarlo terminaron siendo parte de tu búsqueda. Y en mi caso, por ejemplo, yo también desde otro lugar, yo crecí en los Llanos Orientales, yo tuve un abuelo finquero, ganadero, arrocero, de puro trabajo de campo, y yo crecí allá. Entonces, desde una manera muy sencilla, yo siempre estuve en todas esas labores y con mi papá, que era artista, pues mi papá era una persona supremamente curiosa, que lo que hacíamos era recorridos, trayectos, y él era un gran recolector de materia orgánica, recolector de curiosidades, y de hecho el taller de él era un depósito de diferentes formas de la naturaleza, y pienso que eso también me cruzó en la vida y está implícito en mi trabajo, ¿no? Pues yo agradezco mucho tu introducción, la verdad que sí, porque efectivamente todo comienza, mi relación con la naturaleza comienza en mi infancia. Y curiosamente, más que hablar de un paisaje, yo hablo de los elementos. Y así es como comienzo yo mi acercamiento a la naturaleza desde mi trabajo artístico. Empiezo con los elementos, cada uno tomándolo separado, el agua, el aire, el fuego, la tierra, cada uno desde su característica primordial y arquetípica también, y de igual manera su funcionamiento dentro de la naturaleza, cómo interactúan entre ellos. Y lo que ha sido interesante en la exposición del museo es ver esa pared que tiene 20 años o más de trabajo, en donde si bien yo comencé con los elementos uno por uno, aquí se ve cómo interactúan, que era como mi propósito y lo logró esta pared. Cada uno tiene su característica, pero interactúan entre ellos de manera que a mí me parece muy interesante en este momento. Para mí ha sido una experiencia maravillosa, Anita. La verdad también te lo digo, porque tu micromundo, tu minimundo, ese que me has mostrado, es extraordinario y lo he descubierto a través de ti. Yo ya había tenido una pequeña experiencia durante la pandemia, el minimundo de mi terraza, de ir a verlo micro y entrar al tuyo ha sido de verdad fabuloso. La manera en que entras desde lo científico, pero también desde lo sensible, desde la elaboración de cada cosa tan dedicada y para ese resultado tan evocador que has hecho de ese mundo del hongo, del mico. Sí, de todo el universo metabólico. Exactamente, y hacia dónde lo has llevado. Y me ha sorprendido también ver que ese mundo micro está también en lo macro, que es una de las cosas que a mí me interesa en mi trabajo desde la sí, es que yo pienso que hay una gran empatía desde el lugar de volver visible lo invisible. Yo creo que tanto tú como yo tenemos una gran intención de hacer aparecer eso y sobre todo esas conexiones potentes que hay en la naturaleza. Casi que en tu trabajo siento yo que se desdibujan los límites, ¿no? Entre lo que está arriba y lo que está abajo, esas tensiones que el humano genera con esos arquetipos de los que tú hablas y el fuego, el aire, ¿no? Y sobre todo también como ese cómo señalas todos estos temas que te han acompañado toda la vida, que son el desplazamiento, la muerte, la violencia, el dolor, el duelo, y cómo a partir de esta mirada tuya en señalar todo esto, hablamos al final es de sanación, ¿no?
y introduce lo humano, ¿no? Que se conecta con la naturaleza, ¿no? Y ese ciclo de vida, de alguna manera, que tú tomas, como los ciclos vida, muerte, están explícitas todo el tiempo, pero siempre reafirmando la vida, ¿no? Desde un lugar de extremada sanación y como de oxigenación y es muy metafórico también, ¿no? Es como, por ejemplo, en la obra de ¿cómo es? La de las piedras. Yo soy también el otro. Yo soy también el otro. Como ese objeto con esa cicatriz, con ese señalamiento rojo, casi que se humaniza, ¿no? Y hay como una memoria colectiva. Tú creas una memoria colectiva, hay empatía, yo entro ahí y empiezo a poder conversar con el otro sobre algo que es afín nos une a todos, como esa gran conectividad, pienso yo. Obviamente el orgánico, la materialidad. Sí, pues como dices, está muy, muy bien dicho. Gracias, Ana, porque qué responsabilidad era hablar de lo que te admiro. La verdad es que yo comienzo con la naturaleza, como fuerza de naturaleza, como fuerza en el planeta, que se conecta también con el cosmos, pero llega un momento hacia los años, a finales de los 90, en donde mi preocupación se vuelve ecológica, en donde empiezo a sentir la deforestación y a trabajar desde ahí. Luego empiezo a sentir esta realidad tan fuerte colombiana de los años 90 y quise seguir hablando desde la naturaleza, pero ya como metáfora, para hablar de las relaciones interpersonales, éticas, sociales, qué estaba sucediendo y cómo lo percibía. Entonces ahí efectivamente comencé una serie que se llamó Yo Soy. Yo no diría que una serie, diría que un proyecto que continúa desde los 90, que se llama Yo Soy también el otro. Y lo he venido haciendo de diferentes maneras, con diferentes materiales, escogiendo materiales que sean afines, y materiales y maneras de hacer, que sean afines a lo que yo quiero decir, lo que me estoy cuestionando, lo que quiero comunicar. Sí, yo pienso que también en las dos hablamos un poco del tránsito y la transformación. Exactamente. ¿No? Como esa posibilidad infinita, en mi caso, desde la proliferación, desde estas diferentes formas de vida, desde los ciclos de vida donde no hay un fin. En mi exposición, de alguna manera, este hallazgo en este lugar me hizo como como reafirmar mi práctica. Y es como una unidad mínima se expande y se transforma y abre umbrales y nunca tiene un final, ¿no? Exactamente. Y, por ejemplo, no hablando de los hongos, sino de tus dibujos, de impresiones, de repetición que tienen que verse con lupa y que lo haces con lupa, tienen como una intención infinita que puede continuar para siempre, claro, de para adentro y horizontal también dentro de que de hecho mi dificultad es cuando parar, porque mi objetivo es dejar el mensaje para mí y para los otros de que no hay fin, de que hay continuidad, de que los umbrales se están abriendo, y también de conectividad, ¿no? Como esas cosas mínimas, invisibles, están en nosotros y en todos lados, y en cualquier momento cuando se desvanece el dominio humano, nos invaden, porque hacen parte de, ¿no? Que es un poco también lo que tú nos quieres mostrar, ¿no? Como todas estas cosas están conectadas con todo, ¿no? Sí. Yo te puedo decir que no vi nunca, yo hice algunas visitas de mi exposición que continuaron con la tuya sin que tú estuvieras. Yo también, sí. Y nunca sentí que la gente pudiera hacer una relación. Porque a veces, si tú no la induces, de acuerdo. No se siente. Y eso es algo que a mí me parece importantísimo del arte, que la gente, el espectador normal, pueda comenzar a tener una relación con lo que ve propia,
sin necesidad de de una explicación, inducción, de una inducción. de una... Es un aprendizaje muy interesante que creo que es importante para aprender a ver arte y poderlo entender desde la propia idiosincrasia, desde su propio estar en el mundo, sin que el artista lo tenga que explicar tan detalladamente, elaboradamente para que lo puedan entender. Eso me surge. No, a mí me pasó que, porque yo hice lo mismo que tú, ¿no? Venían acá y yo subía y bajaba, que ese es el trabajo de las dos tocayas en este proceso. Y cuando había gente abajo me decían, hay algo que las une, pero no sé cómo explicarlo. ¿Sabes? Hay algo empático en las dos, pero no sé cómo decirlo en palabras. No sé si es desde la materialidad, no sé si es de ese deseo profundo por lo orgánico, por el oficio y esa manualidad tan rígida y exhaustiva que tenemos tú y yo, pero más que esa pregunta así explícita por responder eso, fue más que todo como las preguntas que se generaron, más que las conversaciones, que siempre conversas, como las preguntas. Preguntas de expansivas, preguntas de transformación, de conectividad, ¿no? De que todo está conectado con todo, como cómo aprender a ver lo que nos incomoda, ¿no? Cómo hablar de la violencia y de todo lo que tú hablas, pero poderme acercar, ¿no? Cómo poder hablar de invasión, proliferación, que pareciera ser que es muerte y destrucción, desde la convivencia y el cohabitar con los otros. Yo siento que ambas estamos hablando de un presente, de algo que está sucediendo. Yo lo estoy hablando desde un lugar más, digamos, psicológico, desde un presente de una Colombia convulsa, compleja, difícil, y cómo acercarme a esas realidades colombianas. ¿Cuál es el lenguaje que tengo que utilizar? Y por eso cambio de materiales y dependiendo de cuál es la pregunta que me estoy haciendo en ese momento. Tú tienes una visión de tus hongos que no tiene que ver con una realidad, digamos, psicológica, sino biológica. Exactamente. Cómo es una aproximación a la naturaleza muy diferente. Muy diferente. Entre hablar de algo que está sucediendo, de esa proliferación de la que hablas, y yo la tomo como metáfora. Totalmente. Entonces es interesantísimo un diálogo entre dos visiones tan diferentes. Yo no diría que opuestas ni nada, se complementan, pero para mí interesantísimo haber expuesto contigo. A mí también, Ana, y sobre todo tiempo. La parcería. Sí, exacto. Parches. Fuimos parche y también le agradezco al equipo, hay que agradecerle a todo el museo y sobre todo que pudimos trabajar, siquiera éramos dos colombianas poniendo en el mismo lugar, que tuvimos la oportunidad, más somos amigas, de poder andar de la mano, Ana, en este proceso. Ha sido interesante. Muy. Un momento complicado en el museo y hermoso pero ver cómo tiempo, se ha desarrollado y cómo hemos evolucionado en estos 6 meses en estar acá de una manera que ha sido cómoda para la obra, para nosotros, y espero que el museo pueda continuar porque hay ganas, hay fuerza. Exactamente. Hay amor por esta institución. Una gente espectacular. Exacto.